Dios te bendiga, iglesia. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en esta noche y gozoso de poder compartir una vez más a través de este medio la palabra del Señor y el deseo es que pueda llegar a tu corazón, pueda llegar a tu vida allí donde estés y pueda ministrar tu corazón y dar dirección a tu vida en este tiempo. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, nos narra, ¿no es cierto?, las Escrituras, un tiempo en que el pueblo del Señor estaba padeciendo, ¿no es cierto?, necesidades. No le estaba yendo bien en sus asuntos personales, en su trabajo, en el trabajo de la tierra. Y dice allí en Ageo capítulo 1, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino, meditad sobre vuestros caminos. Y el versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. El Señor aquí estaba a través del profeta Ageo, ¿no es cierto?, hablando a su pueblo, a los judíos que habían venido, ¿no es cierto?, de su exilio en Babilonia. En ese tiempo Dios había despertado, dice allí en Esdras capítulo 1, allí nos cuenta que Dios había despertado el espíritu de Ciro, rey de Persia. Este rey había sido profetizado por Isaías, el profeta Isaías, 160 años antes. Isaías había profetizado de parte de Dios, ¿no es cierto?, que se iba a levantar un rey llamado Ciro y que Dios iba a despertar en ese tiempo el espíritu, cuando fuese tiempo, el espíritu del rey Ciro, ¿no es cierto?, para dar libertad a su pueblo, para que puedan regresar a Jerusalén. Fíjese cómo Dios, ¿no es cierto?, es el Señor de la historia. Dios es el que prepara todas las cosas. Muchos años antes de que sucedan las cosas, Dios prepara todas las cosas para el bien de su pueblo. Por eso el futuro está en la mano de nuestro Dios. Por eso debemos estar confiados en el Señor, porque Dios es el Señor de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es el que prepara todas las cosas para que su pueblo, para que se cumpla su propósito con cada uno de sus hijos y con su pueblo en general. 160 años el profeta Isaías había proclamado, había profetizado acerca de este rey. Y cuando llegó el tiempo, dice allí en Esdras capítulo 1, dice que Dios despertó el espíritu, ¿no es cierto?, de Ciro, el rey de Persia, ¿no es cierto?, conforme a lo que había hablado también, dice allí, por la boca del profeta Jeremías. Mire cómo Dios prepara todas las cosas. 160 años antes Dios ya había establecido qué persona, qué rey, qué hombre con autoridad Dios había preparado para bendecir a su pueblo. Así es nuestro Dios y por eso debemos vivir confiado en el Señor, haciendo su voluntad, caminando en su santo propósito, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene preparado todas las cosas para el bien de su pueblo, para que se cumpla en tu vida su propósito.
Y cuando dice esto sucedió, dice acá en Ageo capítulo 1, y el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, volvió a Jerusalén. No volvieron todos, porque eran cientos de miles que fueron exportados a Babilonia. Pero no regresaron todos, sino 50,000 de ellos. Los otros se quedaron en Babilonia. Le gustó más, ¿no es cierto?, la hermosura de Babilonia. Estos 50,000 volvieron porque ellos anhelaron, desearon volver a Jerusalén. Pero no volvieron todos, sino lo que anhelaban, lo que deseaban, volver a su tierra, volver a Jerusalén, volver a adorar a Dios. Por eso dice que el propósito de estos 50,000 que volvieron en ese tiempo, el propósito por el cual Dios obró en Ciro, era para que este pueblo regrese a Jerusalén, ¿no es cierto? Y el propósito específico de ello era, o uno de los propósitos específicos de ello eran construir el templo de Jerusalén que estaba destruido. Y dice allí también en Esdras capítulo 3, el versículo 8, que llegaron a echar el cimiento del templo. Llegaron cuando volvieron a Jerusalén, ellos volvieron a construir el templo y empezaron y echaron el cimiento del templo, dice. Llegaron a echar el cimiento del templo, pero luego, dice allí en Esdras capítulo 3, versículo 8, que los samaritanos se levantaron contra ellos y tuvieron tanta oposición, tan terrible oposición, que ellos desistieron de seguir edificando el templo. Ellos dicen que dijeron, bueno, no es el tiempo de edificar el templo. Seguramente ellos pensaron, no es el tiempo. Dice Ageo capítulo 1, versículo 2, dice, no ha llegado aún el tiempo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa estar desierta. Ellos, ante la lucha, ante la oposición de los samaritanos, que se le oponían para que ellos no construyan el templo, porque ellos no querían que adoren a Dios. No querían que el pueblo de Israel vuelva a adorar a Dios y se haga fuerte. Así que ellos, ante esa oposición de los samaritanos, desistieron y se volvieron apáticos espiritualmente apáticos. O sea, dejaron de tener el entusiasmo espiritual. Dejaron de tener las ganas, el entusiasmo de ocuparse de las cosas de Dios. Y se empezaron a ocupar de sus cosas. Fíjese usted que cuando dice la Escritura que ellos comenzaron a hacer casas hermosas, se dedicaron a sus asuntos, se dedicaron a trabajar el campo, la tierra, a criar el ganado, se dedicaron a las cosas materiales. Pero nota una cosa, que cuando ellos se dedicaron, dejaron de construir el templo, dejaron de ocuparse de la obra de Dios y empezaron a ocupar en sus asuntos. Ellos no fueron estorbados por los samaritanos. La Biblia dice que en ese asunto no fueron estorbados. Mire usted, para que usted vea, ¿no es cierto? Porque el enemigo sabe que cuando te ocupas de las cosas de Dios, cuando tu espíritu está despierto, ¿no es cierto?, en las cosas del Señor, Dios va a estar contigo, la presencia de Dios va a estar contigo y vas a tener el favor de Dios en todo lo que emprendas. Por eso es que el enemigo intentará, cada vez que te decida o te determines comenzar a servir a Dios y a ocuparte de la obra de Dios, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no es ninguna novedad que el enemigo intente oponerse y que te haga la guerra. Pero escrito está que se levantarán contra ti, pero no podrán. Si tú estás firme en el Señor, si tu fe está firme en el Señor, se levantarán contra ti, pero caerán. Contra ti harán guerra, pero no te vencerán, porque Dios estará contigo. Sin embargo, estos hermanos, estos judíos, este pueblo de Dios, ellos desistieron.
de seguir construyendo el templo a causa de la oposición de los samaritanos. Y ante esa excusa débil, ¿no es cierto? Dios, cuando habla acerca de ello, dice este pueblo. No dice mi pueblo, dice este pueblo. Dice este pueblo porque ese pueblo no estaba haciendo lo que Dios esperaba que haga como pueblo suyo. Por eso no se identificó con ellos cuando Dios habló y dijo este pueblo. No le dijo mi pueblo. Porque no estaban haciendo lo que deberían hacer. Porque si somos pueblo de Dios, tenemos que honrar a Dios. Tenemos que adorar a Dios. Y tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios. Porque el reino de Dios no se trata de nosotros, sino del Rey. Por eso, cuando hablamos de que somos cristianos, no se trata de nosotros, sino del Cristo a quien nosotros estamos siguiendo. Nosotros no somos el centro de las cosas, sino el Señor. Dios es el centro. Dios debe ser el centro de mi vida y no yo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice que ellos dejaron de construir el templo y comenzaron a sentir. Entonces Dios comenzó a hablarle. Dios comenzó a obrar de tal manera que intentando hablarle y despertar su espíritu, despertar su interés por las cosas de Dios. Dice la Escritura que ellos volvieron a sus asuntos personales y se volvieron apáticos. El problema no era muy complicado. Era bastante sencillo. Era un mal orden de las prioridades. Pusieron las prioridades equivocadas. Debieron estar dispuestos a sacrificarse por la obra de Dios, como lo estuvieron por su propia casa o por sus propios asuntos. Ellos debieron estar dispuestos a sacrificarse por las cosas de Dios, como estuvieron dispuestos a hacerlo por sus asuntos. Y por eso, versículo 5, le dice el Señor allí en Ageo, capítulo 1, versículo 5, le dice: mediten sobre sus caminos. Mediten sobre su camino. Fíjense en qué dirección están viviendo. ¿En qué dirección están yendo? Mediten en sus caminos. Fíjense. ¿En qué están viviendo sus vidas? Porque una casa bien adornada o un buen salario no garantiza el favor de Dios. Podemos adornar nuestra casa y podemos tener todas las comodidades y podemos ganar un buen salario, pero eso no garantiza el favor de Dios. Y Dios le estaba hablando. Dios estaba desatando sobre ellos, ¿no es cierto?, situaciones difíciles. Por eso dice en el versículo 6: siembra mucho, pero recogen poco. Siembra mucho, pero recogen poco. La causa de sus problemas financieros era su equivocada prioridad. Tenían problemas financieros. Siembran mucho y recogen poco. Tenían problemas financieros, problemas económicos. Y la causa de eso era su equivocada prioridad. Y debido a eso, la bendición de Dios no estaba en su cartera, no estaba en su billetera, no estaba en su bolsillo. Debido a que ellos habían equivocado las prioridades, la bendición de Dios no estaba sobre ellos. También dice en el versículo 6: bebes y no quedan satisfechos. Versículo 6 dice: bebéis y no quedáis satisfechos. Porque cuando equivocamos las prioridades,
Cuando equivocamos nuestras prioridades, cuando nuestras prioridades están mal, nada nos va a satisfacer. Todo logro, toda cosa que podamos obtener pronto va a revelar otra necesidad. Vamos a comprar algo, vamos a tener algo y pronto vamos a estar insatisfechos porque estamos queriendo otra cosa. Y cuando logramos eso, vamos a estar otra vez insatisfechos porque estamos queriendo otra cosa, porque cuando las prioridades están mal, nada nos va a satisfacer. Nada llena nuestro vacío. Solo lo puede llenar Dios cuando lo ponemos a Él en el primer lugar. Amado, si tu espíritu se ha dormido, porque cuando dejamos de ocuparnos de las cosas de Dios, nuestro espíritu se duerme. Nuestro anhelo, nuestro interés, nuestro deseo, nuestra gana de servir a Dios se adormece en nuestro interior. Y comenzamos a equivocar las prioridades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No siempre todo es un ataque del diablo. No siempre todo es un ataque del diablo. A menudo es Dios tratando de hablarnos, de despertar nuestro espíritu, nuestra pasión y nuestro interés por su obra. No siempre es Satanás. A menudo es Dios que está tratando de hablarnos, de despertarnos, para que volvamos a tener el interés, la pasión, las ganas, desde el principio, que tuvimos en el principio, para volver a ocuparnos de las cosas que competen a la obra de Dios. En el versículo 12 dice que Dios habló a los líderes, primero a los líderes, y dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y temió el pueblo delante de Jehová. Dios habló primeramente a los líderes y después, cuando los líderes obedecen, empiezan a obedecer. Por eso es importante que los líderes obedezcan, porque la obediencia empieza primero con los líderes. Y esta palabra el Señor puso antes de llegar acá en mi corazón, para que le hable a los padres que son líderes en las familias. Papá, mamá, si tú quieres que tus hijos sean obedientes a Dios y anden en su voluntad, comienzas tú por obedecer a Dios. Si tú quieres que tus hijos caminen en obediencia a Dios, pues sé tú su ejemplo y comienzas tú a obedecer a Dios y a ocuparte de la obra de Dios. Porque todos nacemos con un propósito, con un plan específico que Dios tiene para nuestras vidas. Comienza a buscar de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, para hacer su voluntad, para conocer cuál es su voluntad para con tu vida. Y tus hijos también van a comenzar a obedecer y a caminar, porque el hijo aprende del padre, de lo que ve que hace su padre. De eso aprenden los hijos. Y despertó el espíritu, dice, de Zorobabel, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cómo sabemos que nuestro espíritu está despierto? Dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Dios. Cuando nuestro espíritu está despierto,
sentimos un deseo, un anhelo, un deseo, unas ganas de ocuparnos de las cosas del Señor. Cuando nuestro espíritu está despierto y en comunión con Dios, nacen los deseos, nacen las ganas, nacen las fuerzas, el entusiasmo, el interés por la obra de Dios. Cuando nuestro espíritu está despierto, pero cuando nuestro espíritu está dormido, estamos ocupados solamente de nuestros asuntos personales. Y muchas veces pensamos, bueno, no es tiempo todavía de que yo sirva a Dios. No es tiempo todavía que yo haga esto para Dios. No es tiempo todavía que yo me dedique esto para Dios. Y son excusas, porque tú naciste en este tiempo para ocuparte lo que en este tiempo Dios quiere hacer con tu vida. Para eso naciste, para eso estás hoy aquí. Para eso Dios te puso en este tiempo sobre la tierra, para ocuparte de las cosas que Dios tiene y preparó para tu vida. No es cuestión, en esta noche yo quiero bendecirte con esta palabra. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de servir a Dios. No significa que tú no tengas una casa adornada, hermoseada. No significa, el tema no es que tú tengas una hermosa casa o que te dediques a construir y a hermosear y a tener todos los bienes que anhelas en tu corazón. No se trata de eso, sino de las prioridades. Se trata de las prioridades. Quizás te pregunte, ¿no es cierto? Tú te preguntes, bueno, ¿y qué hay con mis cosas, con mis necesidades? ¿Qué hay con mis cosas, con mis necesidades? ¿Le importa a Dios tus necesidades? ¿Le importa a Dios tus deseos? Quizás piense, bueno, pero a Dios no le interesa. Entonces, si Dios es el centro y Él tiene que ser el centro, entonces mis necesidades y mis deseos no importan. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tus deseos, tus necesidades y tus deseos están asegurados cuando busca primeramente el reino de Dios y sus justicias. Tus deseos, tus necesidades y tus deseos están garantizados cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. En esta noche yo quiero bendecirte con esta palabra. Y que si tú sabes si tu espíritu está dormido, porque cuando nuestro espíritu está despierto, tenemos ganas de servir a Dios, tenemos ganas de ocuparnos de las cosas de Dios, estamos entusiasmados, tenemos la fuerza, la pasión para trabajar. Dice, y cuando Dios despertó el espíritu de ellos, dice, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Amada iglesia, amado hermano, yo no sé cómo está la situación en tu vida, en tu interior, pero si tu espíritu se ha dormido en esta noche, Dios te está tratando de decir algo hoy. Dios está tratando de decirte, Dios te está diciendo que medites en tu camino. Medita en tu camino. Dios te está diciendo, medita sobre tu camino. Fíjate en qué dirección está yendo tu vida. Fíjate en qué dirección está yendo tu vida. Dios te está queriendo decir algo en esta noche. Dios está queriendo despertar tu espíritu allí donde estás, para que vuelvas a tener esa pasión, ese deseo, ese amor, ese interés, ese entusiasmo por servir a Dios, por trabajar en la obra de Dios. Y quizás lo has dejado de hacer porque has tenido problemas, porque has tenido lucha, has tenido batallas, has tenido lucha de adentro y fuera de tu casa. Y por eso quizás dijiste, bueno, no es el tiempo de servir a Dios. Tengo tantas cosas que hacer, tantas necesidades, tengo tanto deseo y tengo que hacer mi casa y tengo que construir esto y no es el tiempo de servir a Dios. No equivoque las prioridades.
Porque Dios sabe muy bien cuáles son tus deseos y tus necesidades. Pero no equivoque las prioridades, porque solamente Dios puede satisfacer tu corazón. Y tus necesidades y tus deseos están garantizados. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que los demás, dice, tienen necesidad, que el mundo que no conoce a Dios busca, el Señor te dará por añadidura. El Señor te dará como recompensa por ocuparte de las cosas de Dios en este tiempo. Amados, en esta noche que el Espíritu del Señor venga sobre tu vida y despierte en tu corazón su amor, su pasión por congregarte, por reunirte con tus hermanos, para adorar, para servirle a Él, para poner tu vida como instrumento de justicia en sus manos. Que en esta noche el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y despierte tu espíritu para servirle al Señor, porque este es el tiempo. Este es el tiempo para servir a Dios. Por eso Dios te puso en este tiempo. Por eso has nacido en este tiempo. Porque Dios tiene un plan en este tiempo para tu vida, para la gloria y alabanza de tu nombre. Y tus necesidades y tus deseos están garantizados cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso también está escrito: por nada estéis afanosos. Echen toda vuestra ansiedad en sus manos, porque Dios tiene cuidado de ti. Dios cuida de ti. Mira, si Dios preparó de antemano, 160 años antes de que Ciro naciera, ya Dios dijo que un rey llamado Ciro iba a ser usado por él, y que llegado el tiempo iba a despertar su espíritu para bendecir a su pueblo. Mira, Dios tiene preparado todas las cosas delante de ti para bendecirte. Dios tiene preparado todas las cosas. Por eso dice que tú no tienes que andar buscando las bendiciones, sino que si oímos atentamente la voz de Dios, las bendiciones te alcanzarán. Cuando andamos en la perfecta voluntad de Dios, te vas a encontrar con las bendiciones. Cuando andamos caminando en la perfecta voluntad de Dios, te vas a tropezar con las bendiciones. Aleluya, las bendiciones están allí esperándote. Porque Dios ha preparado. Dice la palabra del Señor que bendición está sembrado para el justo. Bendición está sembrado para aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Mirad bien por vuestro camino. Meditad en vuestro camino. Por esta noche, iglesia, yo te bendigo con esta palabra. Hermano, hermana, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida y despierte en tu corazón la pasión, el amor de servir a Dios, el amor de ocuparte en las cosas de Dios. Que así, si hubo cosas que han pasado y que te han desanimado, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, determínate en tomar de nuevo tu lugar. Determínate en tomar de nuevo tu lugar. Las armas quizás que has colgado allí, tu arco, tu flecha, tu espada, toma de nuevo tu lugar. Toma de nuevo las armas que Dios te dio. Despierta de nuevo los dones del Espíritu Santo en tu vida. Oh, que en esta noche se despierte ese don, se despierte ese ministerio para servirle a Dios. Y tomes de nuevo tu lugar y comiences a trabajar en la obra del Señor. Y el Señor dice: y yo estaré contigo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuerza también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo estoy con vosotros. Dios está con nosotros. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios está con nosotros. Y Dios nos dará la fuerza. Y Dios nos dará
el poder y Dios nos dará la sabiduría para hacer todas las cosas como conviene para la gloria y alabanza de su nombre. Y todas las cosas, tu deseo, tus necesidades, tus anhelos, Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que no te falte ningún bien. Dios anhela que seas prosperado en todo, pero pon tus prioridades en orden. Pon tus prioridades en orden. Porque solo cuando Dios está en el primer lugar, todas las cosas son añadidas. Y tenemos gran satisfacción en todo lo que hacemos. Porque solo Dios puede llenar nuestro corazón, satisfacer nuestras almas plenamente. Y podemos dormir confiados. Y podemos levantarnos confiados. Y podemos vivir confiados. Iglesia, que Dios te bendiga en esta noche. En el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, esfuérzate. Levántate en esta noche para servirle a Dios. Y el favor de Dios estará sobre tu vida. Aleluya. Y la gracia de Dios estará sobre tu vida. En el nombre de Jesucristo te bendigo, amada iglesia. Te bendigo, mi amado hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y será hasta la próxima, Dios mediante. Que Dios te bendiga.